El viento tenía una forma de suspirar a través de los bosques de algodón como si recordara algo que el resto de la tierra había olvidado. El polvo se extendía lentamente por las llanuras y el sol se ocultaba detrás de Colt Merrick mientras arreglaba nuevamente el poste de la cerca occidental. El mismo siempre inclinado como si hasta la tierra estuviera cansada de permanecer de pie. Clavó el último clavo con un gruñido y se recostó sobre sus talones. El dolor en la columna ya no le sorprendía. Vivía en él como un viejo inquilino que no pagaba el alquiler pero se quedaba de todos modos. Se secó la frente con un pañuelo gastado y dejó que su mirada vagara por la tarde agonizante. Fue entonces cuando lo oyó. Ni el viento, ni los cuervos. Una voz. «¿Te ves triste, ranchero? ¿Quieres conocer a mi mami?» Giró tan lentamente que parecía que no lo había oído, pero sus botas molieron la tierra y su mano se dirigió al martillo que llevaba en el cinturón. Instinto, no agresión. Ella estaba parada justo más allá de la puerta, no más de 6 o 7 años, descalza y con una lata de almuerzo pálida apretada contra su pecho. Su vestido colgaba de sus hombros como si alguna vez hubiera pertenecido a alguien más alto. Las pecas florecían en sus mejillas como polen, y su cabello, del color de los viejos centavos, ondeaba salvajemente con la brisa. Él no habló. Ella inclinó la cabeza. «Pareces alguien que ya no se ríe». Todavía frío no dijo nada. Las palabras no le venían rápidamente en un buen día, y este no era uno de ellos. «Te traje algo», añadió agitando suavemente la lonchera. «Pero no es para tu boca. Es para tus ojos». Él frunció el ceño. Ella no se inmutó. Colt se secó las palmas de las manos en los pantalones y dio un paso cauteloso hacia adelante, con cuidado de no asustarla, aunque ella no parecía del tipo que se asusta. Ella lo observaba con esa extraña quietud que a veces tienen los niños cuando nacen en vidas difíciles y aprenden demasiado pronto a leer el rostro de un hombre. «¿Dónde está tu gente?», preguntó, con la voz apagada. Ella señaló hacia atrás. No hacia la carretera. No hacia la ciudad. Justo detrás. «¿Tú solo?», él preguntó. «No», dijo ella. «Tengo a mami». Pero ella no sale cuando el viento es fuerte. Algo en el camino. Ella dijo que eso le hizo tensar las costillas. Miró hacia la cresta, esperando tal vez un caballo atado a un poste u otro niño o algo, cualquier cosa. Pero la tierra se extendía vacía, salvo un rastro de hierba aplanada. Ella se giró. «Vamos. Ella está esperando». Ella dijo, «Hoy podría ser el día». Él no se movió. «Ya has arreglado esa valla 3 veces», añadió. «No se mantendrá si no pones el corazón en ello». Eso hizo algo. No fue como una bofetada, sino más bien como una piedrecita caída al agua. Pequeña, pero se movió. Él siguió. Ella lo guió a través de su propia tierra como si perteneciera allí. Caminando descalza, con confianza, como si las espinas no se atrevieran a tocarla. Pasaron por su granero, luego por el viejo corral donde ya no vivían caballos. Más allá del arroyo, seco y agrietado, donde solían cantar las ranas. «Me llamo Rousi», gritó por encima del hombro. «Mamá dijo que podía elegirlo yo misma cuando cumpliera 6 años. Antes, me llamaban simplemente niña». Él no preguntó por qué. El sendero se adentraba en un grupo de árboles a los que nunca le prestó mucha atención. Principalmente tamariscos y robles alfileres, donde a veces los ciervos hacían su cama y las serpientes calentaban sus vientres sobre las piedras. Pero más allá de ellos, en un hueco tan silencioso que parecía que había contenido la respiración demasiado tiempo, había una cabaña que nunca había notado. Desgastado por el clima, inclinado hacia un lado como un anciano en mitad de una oración. Las ventanas estaban tapadas con tela. De la chimenea torcida salía un humo tan fino como un cabello. Rousi se dirigió a la puerta y llamó 2 veces con la palma de la mano. «No corras, mami», dijo en voz baja pero clara. «Traje al hombre». Cole se quedó atrás. Había algo sagrado en ese momento, no santo, sino privado,
como una página a medio escribir. La puerta crujió. La luz se derramó, dorada y temblorosa, como si nunca hubiera tocado el exterior antes. Ella estaba parada en el marco. La había conocido una vez, aunque el tiempo había rizado sus facciones y suavizado el brillo de su rostro. Wilma Bell, la niña que solía cantar mientras cosía en el mercado de su padre, la que según la gente no estaba del todo bien después de que su mente se distrajera tras la traición de un hombre. Recordó la risa cruel. Marvin Deax arrojó su trabajo a la calle, diciendo que estaba maldito. Los susurros tocados en la cabeza hablan consigo misma, todavía lleva su velo de novia. Pero lo que vio no era locura. Ella estaba descalza, redonda de caderas, suave de hombros, luciendo un vestido hecho en casa que se había ablandado con el tiempo. Sus ojos, grandes y de color gris ceniza, parpadearon como si la luz la sorprendiera. En una mano sostenía una aguja todavía enhebrada a mitad de la puntada. Colt se tocó el sombrero. «Señora». Su mirada se dirigió a sus botas, luego a sus manos y luego a su rostro. «No pensé que vendrías, yo tampoco pensé que lo haría». Rousey pasó junto a ellos y desapareció en la cabaña, dejándola pálida en el escalón. Willis se hizo a un lado. «Yo no te invité», dijo ella, pero no había ningún tono cortante en ello. Solo aire. No cruzó el umbral. «¿Necesitas algo?», ella preguntó. Él negó con la cabeza. «No tengo café. Solo té y tranquilidad». Él casi sonrió. Ella esperó. El silencio echó raíces entre ellos. Entonces, como si le avergonzara su propia quietud, se movió para cerrar la puerta. «Te vi», dijo de repente. «Último día de mercado. Regalé fresas. No pude venderlo», respondió. «Amigos, no le quitéis fruta a los fantasmas». «Lo habría hecho», dijo. Sus labios se crisparon. Ni una sonrisa. Algo más. Ella asintió con la cabeza hacia la pálida Rousey que se había ido. «Ella pone cosas salvajes allí. Encontré huesos una vez. En otra ocasión, un diente de león con 6 cabezas. Pensé que era el almuerzo», murmuró Colt. «No, ella no regala comida. Solo me pregunto». Por un momento se quedaron así. Dos almas que sostienen cuerdas separadas, sin saber si tirar o soltar. «¿Sigues haciendo vestidos?», él preguntó. Ella miró la aguja que tenía en la mano. «No es para nadie que use M solo para ser cruel». No sabías qué decir a eso. Un cuervo gritó arriba, agudo y resonante. Rousey apareció tras la cortina, su carita enmarcada por una luz amarilla. «Quiere que pases», dijo Willa en voz baja. «No soporto mucho la compañía», dijo él. Ella asintió una vez y cerró la puerta, no enfadada, simplemente harta. Colt se quedó mirando el palo en el escalón. Un minuto después, se arrodilló y abrió. Dentro, un trébol de 4 hojas, un botón roto tallado en forma de pájaro, un cabo de vela y un trozo de tela con sus iniciales bordadas con hilo torcido. No recordaba haberle dado su nombre. El viento arreció mientras cabalgaba de vuelta por el campo. La tarde se hundía en la tierra como una canción de cuna. No encendió el farol esa noche. Simplemente se sentó en el porche con el palo a su lado y el trébol entre los dedos. La mañana llegó con escarcha en las vías. No fue al pueblo. Al mediodía, se encontró tallando un caballo de juguete con un trozo de madera, algo que no había hecho desde antes de que el bebé naciera demasiado pronto y la esposa se quedara demasiado callada. Lo envolvió en una tela y lo dejó en el porche esa noche sin dejar nota. No llamó. Al día siguiente, regresó la tela, pero en lugar del caballo, contenía una camisa abotonada con el cuello remendado con hilo azul cielo. No hicieron falta palabras. Todavía no. El viento era más suave ahora. La tercera noche, mientras terminaba de cercar la cresta oriental, oyó un zumbido, no un canto, sino un zumbido. Rousey estaba de pie en el tocón de un árbol, con los brazos extendidos como alas meciéndose con la brisa. Detrás de ella,
Willa estaba sentada bajo un árbol, remendando un delantal roto. No lo llamaron, pero Rousi, sin mirar, dijo: «Tienes el caballo, ¿verdad? Le da miedo la oscuridad». Colt asintió. «Dormirá junto a la ventana. Me dijo que te sientes solo». «No lo estoy». «Entonces, ¿por qué pareces alguien que se quedó atrás por accidente?» No respondió. Rousi bajó de un salto, se acercó trotando y le puso algo en la mano. Otro trébol. Este no. Real. Cosido de tela, diminuto y deshilachado. Parecía sediento, dijo ella. Colt bajó la vista hacia el regalo. ¿De qué? Inclinó la cabeza. Un lugar donde depositar tu pena. El viento cambió. La luz cambió. Willow levantó la vista de su costura. Sus ojos se encontraron con los de él a través del espacio como una pregunta. Y ninguno de los dos tuvo el valor de preguntar. Cole se dio la vuelta y se alejó, pero el trébol permaneció en su palma, cálido por el tacto del niño. Esa noche, no pudo dormir, no por sueños, sino porque algo se movía de nuevo en su interior, algo silencioso y temeroso de la luz repentina. Al amanecer, ensilló el caballo y cabalgó no hacia el pueblo, sino hacia la cabaña en la hondonada, llevando 2 galletas calientes envueltas en una servilleta. No esperaba agradecimientos, pero tampoco esperaba lo que encontró. La puerta estaba abierta, el fuego apagado, y en el porche estaba Rousi apretando con fuerza su piel pálida. Las lágrimas corrían por sus mejillas pecosas. «No despertará, señor», susurró. «Y no sé si está durmiendo o se va». El cielo se abrió entre suaves sábanas grises la mañana en que Willa Mabel despertó de nuevo. Colt Merrick había dormido erguido en un taburete fuera de la cabaña. La lluvia le salpicaba los hombros. El trébol que Rousi había cosido seguía doblado en la curva del bolsillo de su chaleco. No había muerto. Aunque su aliento se había vuelto delgado y quebradizo como un encaje viejo. Fiebre, tal vez un desmayo, algo desgastado y femenino, de esos que la gente no menciona a menos que traigan muerte o escándalo. Pero respiraba de nuevo, y Rousi se aferró a su brazo mientras la ayudaba a entrar. Ahora Willa yacía acurrucada bajo una colcha remendada con cisnes bordados en las esquinas. Colt estaba sentado junto a la chimenea, el fuego reavivado, las botas secándose cerca de las piedras. No había tenido intención de quedarse, pero la chica no se lo había pedido. Simplemente se subió a su regazo y lloró hasta quedarse dormida, aferrada a su chaleco como si estuviera cosido de la misma esperanza. Willa se despertó. Sus ojos parpadearon, borrosos, y parpadeando. Vio primero a Rousi, luego el fuego, luego a él. «No tenías que quedarte», murmuró. Él no respondió de inmediato. No tenía mucho más que hacer. «Podrías no haber hecho nada. Ya lo he hecho antes». No funcionó. La luz parpadeó en sus ojos como si intentara encontrar el hilo entre el sarcasmo y la tristeza. Se incorporó lentamente, hizo una mueca y luego se tocó la frente con una mano pálida. «Mareada, te caíste». «Yo no caigo. Me dejo llevar». Rousi, aún dormida contra el pecho de Colt, murmuró algo y se acurrucó más profundamente. Willis sonrió levemente. «No confía fácilmente», dijo. Colt no se movió. «Confía en ti. Ella es la única que lo ha hecho». La habitación quedó en silencio. La lluvia repiqueteaba suavemente contra el techo y de las botas de Colt se elevaba vapor. Miró a su alrededor, fijándose en los detalles. Antes no lo había hecho. Cortinas de encaje hechas con viejos velos de novia, una hilera de dedales alineados en un estante como trofeos y lavanda seca atada con hilo rojo sobre la estufa. «¿Coses para alguien últimamente?», preguntó. «Solo fantasmas», respondió ella. «No se quejan de que te queden bien. Sigues siendo bueno en eso». «Nunca fui bueno, solo terco». Seguí cosiendo hasta que pareció amor. La mandíbula de Colt se tensó, pero no dijo nada. Depositó a Rousi con cuidado en un catre junto a la pared, la cubrió con un chal y se levantó.
Debería irme. Deberías comer primero. Estaré bien. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Luego la volvió a levantar, firme. Luego toma un poco de té para el camino. Él dudó. De acuerdo. Se movió despacio, como quien prueba los huesos de un recuerdo. Mientras servía el té, sus mangas se deslizaron hacia abajo, revelando una cicatriz en su antebrazo, pálida y dentada como un rayo atrapado en la piel. Ella notó su mirada. Desde las tijeras, dijo suavemente. Cuando solía hacer vestidos de novia para chicas que me escupirían en primavera. No preguntó. No hizo falta. Willa le entregó la taza de hojalata y se sentó frente a él. Ambos cerca del fuego, Rousi entre ellos. ¿Alguna vez te casaste?, preguntó. Colt miró el té como si pudiera responder por él. Una vez que ella se fue, murió. Lo siento. Él asintió y dio un sorbo. ¿Era amable? Estaba cansada. Incluso cuando sonreía, Willa veía el fuego reflejado en la taza de hojalata. Esa es una clase que entiendo. Dejas la taza con cuidado. ¿Tienes familia? Rió una vez, seca y pequeña. Los estás viendo. Sin hermanos ni hermanas. Tuve un hermano una vez. Se metió en el whisky y luego en el río. El pueblo me culpó. Dijo que lo maldije. Dije que tal vez él también se cansó. Colt se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre las rodillas. ¿Es por eso que vives aquí? No. Su voz se suavizó. Vivo aquí porque es el único lugar donde no me insultan sin pedirlo. Rousi se removió, girándose de lado. No siempre fue así, añadió Willa. Solía tener un nombre que la gente decía con sonrisas. Will. No es Amabel ni la costurera susceptible. Solo Willa. Volvió a mirar la habitación. Había belleza en ella, silenciosa y magullada, como si alguien hubiera construido una casa con los pedazos rotos que nadie más quería. Te recuerdo, dijo finalmente. Oh, ese baile del pueblo. Vestías de amarillo. Ella se quedó paralizada. No me reí, añadió. No, pero tú tampoco los detuviste. Eso hirió más profundamente de lo que esperaba. Tenía 18 años, dijo lentamente. No sabía cómo ser útil a nadie. Y ahora, miró a Rousi, todavía absorta en su mundo de sueños. Ahora creo que sé cómo mantenerme firme, dijo. Will se levantó y fue al pequeño estante cerca de la estufa. Ella sacó un trozo de tela doblado y volvió con él. Era un cuadrado de lino bordado a mano con flores silvestres. Se lo ofreció. ¿Para qué es eso? Tu chaleco, dijo. Así que Rousi dejó de decir, parece una nube de tormenta. Él lo cogió. El bordado era desigual, pero serio, las flores brillaban como la tierra no lo había sido en años. Yo no tengo dinero para ello, dijo. Ella sonrió. No le he cobrado a nadie en años, pero quizás podrías volver a subir esa persiana a martillazos. No para de tocar toda la noche. Asintió. Mientras salía con la persiana bajo el brazo, oyó la voz de Rosie desde la ventana de la cabaña. Mami, ¿es nuestro amigo ahora? Posiblemente. Creo que sí, cariño. Aún no ha corrido. Colt arregló la persiana. Luego arregló la bisagra de la puerta. Luego, sin que nadie se lo pidiera, cortó un poco de leña y lo dejó cerca de la estufa. Al día siguiente, volvió, no tocó, solo asintió. Y Willa preparó 2 tazas sin decir palabra. Se corrió la voz. Al final de la semana, Marvin Deax en el bar susurraba tan alto que se oía. Que Colt Merrick se había ablandado por la loca del bosque. Dijo que lo había visto con una cinta en el bolsillo. Lo llamó embrujado. Colt lo oyó, pero no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que quien malgasta el aliento con tontos pierde el aire. Necesitaba cosas mejores. Siguió viniendo todos los días, con pequeñas cosas. Arregló una teja con goteras. Trajo un frasco de frijoles encurtidos. Una vez, un carrete de hilo. Willa nunca le dio las gracias.
Ni con palabras. Horneó pan. Coció un pequeño sol en su alforja. Envió a Rousi a traerle agua en los días calurosos. Una tarde, Rousi le dio una lata llena de luciérnagas. Para que no te sientas solo cuando te vayas. No tuvo el coraje de decirle que morirían por la mañana. Las guardaba en el alféizar de la ventana con la tapa entreabierta. Willow observaba a veces desde su porche, con la mirada pensativa, las manos cosiendo siempre cosiendo, como si estuviera remendando el mundo centímetro a centímetro. ¿Crees que la gente puede cambiar?, le preguntó Colt una noche mientras desgranaban La Paz juntos. Pensó. Creo que la gente puede recordar quiénes eran antes de que el mundo los asustara y los hiciera callar. La miró. ¿Te acuerdas?, preguntó. Algunos días, dijo ella. Otros días, simplemente finjo ser mejor. Rousi corría descalza por la hierba persiguiendo a un libélula. Una risa fuerte y clara escapó de sus labios. Colt se giró hacia ella y sonrió. Nunca se reía así, dijo Willa. Ahora sí. El viento agitaba las cortinas tras ella, un velo blanco, cosido con nudos despreocupados. ¿Tú las hiciste?, preguntó. Ella asintió. Con lo que quedaba del vestido de novia de mi madre. ¿Por qué colgarlo? Para no olvidar la belleza, dijo. Incluso cuando no me dejan usarla. Volvió a mirar la tela, fina pero resplandeciente al sol. ¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo? Ella sostuvo su mirada. ¿Alguna vez has pensado en no correr? Estaban allí de pie, frente a un espacio demasiado ancho para las manos y demasiado estrecho para las mentiras. ¿Quieres la verdad?, preguntó. Siempre. Lo pienso, pero no sé cómo empezar. Will bajó la vista hacia la aguja y el hilo, y luego volvió a levantarlos. Empiezas con una puntada. Se giró y entró. Esa noche, Colt encontró un pañuelo doblado en su silla de montar. Tenía sus iniciales, CM, cosidas con hilo desigual justo debajo de un pequeño sol y trébol. A la mañana siguiente, Rousi no estaba afuera. Llamó una vez. No hubo respuesta. Abrió la puerta. La cabaña estaba vacía. El fuego, apagado. Sobre la mesa había una nota escrita con letra temblorosa pero cuidadosa. Me tomó la voz. Dijo, estarás más seguro sin nosotros. Intentaré volver, pero si no lo hago, por favor recuerda que la hiciste sentir como una persona nuevamente. No estaba firmado, pero Colt lo sabía. Se sentó en la silla que Willa había ocupado unos días antes, recogió la aguja que había quedado en la ventana, la sostuvo como si estuviera haciendo una pregunta y luego se puso de pie porque eso es lo que hace un hombre cuando le han robado algo. En silencio, gruñendo y sin motivo alguno, permanece de pie, aunque todavía no sabe quién los tomó ni cuánto costará traerlos de vuelta. El susurro llegó a la ciudad antes que el carro. Alguien vio a Colt Merrick cabalgar más allá del límite de los álamos con fuego en los ojos y con hilo de coser metido en el chaleco. Alguien más juró haber oído a Rousi llorar en un balde de hojalata afuera del mercado. Y cuando preguntaron dónde había ido Will, la niña cerró la boca como si contuviera algo frágil. Pero cuando la campana de la iglesia sonó el domingo por la mañana, 10 mujeres se habían reunido en el cementerio, con la boca llena de preocupación y los ojos llenos de juicio, disfrazadas de misericordia cristiana. Hay que hacer algo, dijo Hattie Deax, la hermana de Marvin, y la voz más fuerte en cualquier habitación a la que entrara. Ella tiene a ese niño ahí afuera, rodeado de inmundicia y superstición. Otra añadió, abanicándose, aunque era una mañana fresca. Ella está hechizando a ese hombre. Lo he visto. Ahora camina diferente. Escuché que ella cosió un hijo en su ropa. Eso es pagano. Y así, bajo un cielo que olía a cebollas silvestres y polvo, las mujeres llenaron sus cestas con pan de maíz duro, manzanas secas y justicia no solicitada. Luego se subieron las faldas y marcharon. 10 sombreros anchos, 10 pares de botas, 10 pares de ojos fijos en el hueco donde se inclinaban los árboles y los secretos susurrados con demasiada libertad. No llegaron como un trueno, sino como una llovizna,
implacable, constante, segura. Rousi los vio primero. Ella estaba parada en el borde del campo sosteniendo una muñeca de trapo hecha con arpillera y botones viejos, con una de sus piernas rota. Cuando vio la fila de mujeres que descendían por el sendero como una hilera de cuervos, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del cuello de la muñeca. Ella corrió. Colt estaba cortando troncos cerca de la cabaña, con los brazos desnudos brillando de sudor y la camisa tirada sobre un tocón. Él levantó la vista y entrecerró los ojos al ver las figuras que se movían por el campo. Rousi se abalanzó sobre él, sin aliento. «Están aquí», dijo. «Los que hablan como flores pero huelen a vinagre». Se secó las manos, se puso la camisa y dio un paso adelante. Willa había regresado hacía 2 días, pálida pero erguida. Ella no había dicho a dónde había ido, solo que alguien intentó hacerla irse de nuevo, que se la llevaron para limpiar su alma y hablar en lenguas que no eran las suyas. Había escapado con un hombro magullado y una ramita de salvia en el bolsillo. Ahora ella estaba parada en el porche, tranquila, firme, con el viento tirando de las cortinas de su velo de novia detrás de ella. Las mujeres se detuvieron justo antes de la valla. Attie dio un paso adelante y el resto se distribuyó en semicírculo como un jurado. Sus rostros no eran crueles, pero mostraban el tipo de amabilidad que deja moretones. La bondad en forma de corrección. Willa había dicho, con su voz espesa como la miel. Estábamos preocupados. Willa no respondió. Desapareciste. Oramos. Todavía no hay respuesta. Pensamos que tal vez era hora de ver cómo estaba el niño. Su mirada se deslizó hacia Rousi, que ahora se aferraba a la pierna de Colt. Está bien, dijo Colt. Una mujer delgada vestida de azul se aclaró la garganta. Siempre has sido dulce, Colt. Pero esto no se trata de ti. Parece que sí lo es. Attie se giró hacia él, apretando ligeramente la boca. ¿Crees que somos los villanos? Hemos sido muy pacientes, pero esta mujer está confundiendo al niño. Ella habla con las rocas, mira fijamente a los pájaros y ahora te hace actuar como si le pertenecieras. No pertenezco a nadie, dijo Colt con calma. Pero estoy seguro como el infierno de que no te pertenezco. Otra mujer dio un paso adelante. Oímos lo del hilo en tu abrigo. Sabemos lo que eso significa. ¿Qué significa? Él preguntó. Silencio. Significa que estás en peligro, susurró Attie. De olvidar quién eres. De dejarse llevar por el mal camino. Colt rió entre dientes una vez, amarga y baja. No valía la pena recordar quién era yo. El viento se levantó, agitando los velos de la ventana como si fueran miembros de fantasmas que se extendieran hacia afuera. Entonces Will dio un paso adelante, con los pies descalzos sobre el porche y un chal sobre los hombros. ¿Quieres llevártela? Ella preguntó. Las mujeres parecían sorprendidas. ¿Viniste a ver cómo estaba el niño? ¿Quieres llevártela? Repitió con voz neutra. El agarre de Rosie se hizo más fuerte sobre el frío. Puedes darle una cama limpia, un nombre propio. Enséñele a no hablar con las flores. Tal vez incluso arregle la forma en que ella sueña. Una mujer, más joven y con la suavidad de un bebé todavía en su rostro, miró hacia otro lado. La voz de Will se agudizó. Adelante, tómala. Puedes enseñarle que el silencio es seguridad. Que remendar la ropa no remenda los corazones, que los hombres no se quedan a menos que te hagas más pequeña. Willa dijo, mientras el color subía a sus mejillas. Pero Willa no había terminado o puedes dejarla aquí con alguien a quien no le importe su muñeca rota, sus ojos salvajes, su esperanza cosida. Entonces Rousi dio un paso adelante, alejándose de Colt el tiempo suficiente para agarrar la mano de Willa. No voy a ir con él, dijo con total claridad. La mujer más joven comenzó a llorar. ¿Ella es tu hija? Attie preguntó. Willa meneó la cabeza. Ella es mía porque no era de nadie más. El aire cambió. Entonces algunas de las mujeres se miraron entre sí. Sus hombros perdieron tensión. Una bajó su cesta al suelo.
Otra se secó la frente, aunque no se notaba el sudor. Colt habló a continuación. Ella no necesita que la salven, dijo. Pero quizá algunos de ustedes sí lo hagan, dijo Atie, tensa. No seremos insultados en nombre de la locura. No, dijo Willis suavemente. Simplemente prefieres tu locura vestida de domingo. Las mujeres se fueron girando una a una, como pétalos que se pliegan hacia un capullo. Pero Atie se quedó ahí. Su mirada se posó en Rousi y luego en Willa. Algo parpadeó allí. Tal vez un recuerdo o una culpa o simplemente algo demasiado blando para guardarlo en público. Ella terminará herida, dijo. Willa asintió tal vez, pero no por mí. Y entonces Atie se fue, haciendo resonar sus botas contra la tierra. Después de que se fueron, el viento sopló más suave. Colt se arrodilló y recogió la cesta que alguien había dejado atrás. Dentro había media hogaza de pan de maíz, un pequeño frasco de conservas y una carta sin firmar. ¿Estás bien?, él preguntó. Bueno, asintió ella, pero él vio el temblor en sus dedos cuando se giró para volver adentro. Esa noche, ella no cosió. Ella simplemente se sentó junto al hogar, mirando a Rousi dibujar figuras torcidas con carbón en las tablas del piso. Colt cocinó estofado de conejo y lo vertió en cuencos desportillados. No hablaron durante mucho tiempo. Entonces Willa dijo que casi se la llevaron una vez antes de que tú llegaras. ¿OMS? Alguien dijo que estaría mejor en un orfanato. Que yo era peligroso. Que yo no era apto. Colt avivó el fuego. ¿Por qué no tuvieron éxito? Will sonrió pequeña y torcida. Porque Rousi se escapó. Encontró su camino de regreso aquí con un raspón en la rodilla y un puñado de dientes de león. Me dijo que era el único que la dejaba dormir sin miedo. Colt no habló, pero el corazón se le apretó en el pecho. ¿Crees que lo intentarán de nuevo?, ella preguntó. Se encogió de hombros. Déjalo. Conseguí más postes para la cerca. Ella apoyó la cabeza contra la pared y miró hacia arriba. No eres como los demás. ¿Por qué? No me miraste como si estuviera loco. Solo silencio. Ahora la miró. La luz del fuego trazaba su rostro como la pincelada final de un pintor. ¿Alguna vez pensaste que tal vez el mundo se rompió demasiado fuerte y nosotros fuimos los únicos que lo escuchamos? Ella no respondió, pero se inclinó sobre la mesa y le puso algo en la mano. Era un botón, sencillo, tallado con un sol y cosido con hilo rojo. Él le dio la vuelta. ¿Esa es tu promesa?, él preguntó. No, dijo ella. Esa es mi verdad. Lo metió en su chaleco. Afuera, el viento se calmó por completo. A la mañana siguiente, Rousi se despertó temprano, diciendo que las gallinas estaban cantando de una manera extraña. Cuando Colt salió a comprobarlo, vio lo que querían decir. Alguien había pintado el costado de su granero de rojo. Ella es una bruja. Salva al niño. Las letras sangraban por la madera como algo herido, y junto a ellas, clavada a través de un trozo del velo de novia de Willow, había una cuerda, sin atar, solo esperando. En el granero todavía se conservaban las palabras. Ninguna cantidad de frotamiento o lija apagó el rojo. Se había infiltrado en la madera como una maldición destinada a perdurar. Es una bruja. Salva a la niña. Las letras corrían ásperas y torcidas, temblando como si hubieran sido pintadas con ira o miedo, o ambos. Colt los cubrió con una lona vieja y apoyó su peso contra las tablas como si presionando lo suficiente pudiera hacer que la vergüenza se calmara. No lo hizo. Detrás de él, Willa estaba de pie en el borde del campo, su falda rozando la hierba silvestre seca. En sus brazos llevaba un paquete de vestidos de tela doblados cuidadosamente como si fueran escrituras. Rousi la seguía de cerca, sosteniendo una pala demasiado grande para sus manos. Necesito acabar con ellos, dijo Willa. Cole se giró. ¿Dejar qué? Ella levantó el bulto. Todas las cosas que hice para las chicas que se rieron de mí después. Para las mujeres que pagaban con monedas pero me miraban como si fuera basura.
No preguntó qué había cambiado. Tal vez el mensaje en el granero había marcado algo definitivo. Quizás simplemente había quemado lo que aún no había enterrado. Él la siguió sin preguntar. Se dirigieron hacia el grupo de robles cerca de la cerca trasera, donde el suelo se ablandaba con el loam y el viento zumbaba bajo como si supiera que no debía interrumpir. Will se arrodilló y comenzó a cavar. Rousey ayudó, torpe pero decidida, con la lengua asomando entre los dientes en señal de concentración. Colt permaneció cerca, en silencio, observando cómo la pena tomaba forma en cada pala. Cuando el agujero fue lo suficientemente ancho, Willa desenvolvió el paquete. Los vestidos se derramaron como historias. Cada uno se desvaneció hermoso y equivocado. Mangas de satén que nunca habían sido bailadas, encaje cosido con manos temblorosas, un dobladillo manchado con betún para botas, un amarillo pálido que aún conservaba el aroma de lavanda. Willa vaciló mientras sus dedos recorrían un pequeño botón de perla. Lo hice para la hija del predicador, dijo. Ella lo usó 2 veces. Primero al baile, luego al juicio cuando dijeron que maldije a su bebé. Ella lo depositó suavemente en la tierra. Continuó, levantando otro, era para Hattie Deax. Ella le dijo a la gente que yo cosí la lujuria en las costuras. Dijo que estaba tratando de atrapar a su marido. Otro vestido, de color rosa polvoriento y con bordados en los puños, cayó en el agujero. Ya no los quiero en mi casa, dijo. No quiero que respiren en mis paredes. Rousey miró hacia arriba. ¿Crecerán? Will le sonrió. No, bebé. Algunas cosas están destinadas a desaparecer. Pero Rousey presionó su pequeña mano contra el montón de tela. ¿Puedo poner algo? Will asintió. Rousey se desabrochó la parte delantera del vestido y sacó del bolsillo un dedal doblado y una pluma. Ella los dejó caer como si fueran oraciones. Willa cubrió los vestidos ella misma, lenta y reverentemente, como si enterrara viejos nombres. Colt no se movió. Cuando terminó, se levantó y se secó las manos en su delantal. Ese es el último de ellos. Las últimas cosas que hice para la gente que no me vio. Podrías haberlos quemado, dijo. El fuego grita. Solo quería tranquilidad. Caminaron de regreso hacia la cabaña. El viento cambió. En algún lugar cercano, un arca de la pradera cantó una vez y luego se quedó en silencio. En el interior, el hogar crepitaba suavemente. Rousey dormía la siesta en un rincón con su muñeca envuelta en uno de los viejos chales de Willa. Colt se sentó a la mesa. Willa vertió agua caliente sobre menta seca y le deslizó una taza. Recuerdo el día que me di cuenta de que no vendría nadie, dijo. No para salvarme, ni para explicarme nada. Simplemente nadie. Colt miró sus manos, callosas, pecosas y elegantes en movimiento. No pareces alguien que necesite ser salvado, dijo. No, asintió ella. Pero de todos modos lo quería. Ella se sentó a su lado. Pensé que si era lo suficientemente suave, me perdonarían por no ser bella de la manera correcta. Si estuviera lo suficientemente callado, dejarían de insultarme cuando pasara. Si hubiera trabajado lo suficiente, me habría ganado el derecho a quedarme. Y me quedé, pero nunca dejé de ser el fantasma de su historia. Colt bebió el té. No eres un fantasma para mí. Ella lo miró. Te veo, dijo, simple y brillante. El silencio que siguió no dolió. Se acomodó como un abrigo cálido. Will lo rompió. ¿Alguna vez pensaste en dejar este lugar? Simplemente me voy. Solía hacerlo, dijo. Pero me cansé de empezar de nuevo. No puedes llevar tus cosas blandas cuando corres. Alguien me dijo una vez que hablo con las flores. ¿Tú? Sí. ¿Y ellos te responden? Willy sonrió. A veces, pero solo cuando escucho con la parte de mí que no quiere nada. Colt asintió. Esa es la parte que me trajo aquí. La luz cambió, atrayendo largos dedos dorados sobre la mesa. Afuera el viento se levantó. Tiró algo del porche. Un tintineo y tal vez el rusel.
Luego silencio. Willis se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Ella no se movió. ¿Qué es? Colt preguntó. Ella no se dio la vuelta. Allí, clavado en el árbol al borde del patio, había otro cartel. Letras toscas escritas en alquitrán. La próxima vez llevaremos al niño. A Will se le cortó la respiración. Su mano apretó la cortina. Colt estaba detrás de ella, con voz firme. No lo harán. No lo sabes, sí. Entonces ella se volvió hacia él, no con miedo sino con algo más viejo, algo desgastado. Enterré los vestidos, dijo con voz temblorosa. Pero no puedo enterrarla. No tendrás que hacerlo. Durante un largo momento no dijeron nada. Simplemente permanecimos hombro con hombro, mirando el viento tirar de los árboles. Entonces Willow susurró, mañana, domingo. Colt asintió. Estarán observando. Voy a estar esperando. Y desde la esquina, sin abrir los ojos, Rousey murmuró, entonces asegúrate de llevar la camisa con el sol cosido en el interior. Así podré verte si me asusto. El domingo llegó lento como un latido después del dolor. La ciudad se agitó en silenciosa inquietud. Las puertas se abrieron más lentamente. Las botas rasparon contra los porches de madera con más cansancio. Las campanas de la iglesia sonaban huecas. No siguieron himnos. Colt Merrick llegó temprano. No ató su caballo fuera del salón ni dejó su sombrero en el vestíbulo como el resto. Caminó por el pasillo central de la iglesia con los hombros erguidos, vistiendo la camisa que Willa había remendado, cosida al cuello con un pespunte, y el hilo todavía desigual. Sus botas resonaron como una advertencia. La gente susurraba, pero nadie gritaba. El predicador vaciló a mitad de la frase. Marvin Deak se puso rígido desde el último banco, con una inclinación de satisfacción en su columna. Hattie Deak agarró su Biblia como si fuera un arma. Colt se detuvo en el altar. Dejaron un mensaje en mi granero, dijo en voz baja pero lo suficientemente baja para que se inclinaran. Dijo que se llevarían al niño la próxima vez. Dijo que necesitaba Seondot. Los murmullos resonaron entre los bancos. Ella no lo hace. Colt continuó. Ella se ríe por la mañana. Ella duerme sin miedo. Ella ayuda a enterrar lo que se ha perdido. Eso es más de lo que la mayoría de la gente adulta puede decir. Alguien cerca del frente tosió. Y Will Amabel, dijo Colt más fuerte. Ella es la razón por la que ese niño todavía respira. La razón por la que todavía respiro, jadeó esta vez, en voces apagadas. Algunos desviaron la mirada. Dices que es una bruja, continuó Colt. Porque cose a sus hijos en las mangas y habla con los pájaros. Porque ella no llora donde puedas verla. Porque ella todavía está de pie después de todo lo que le hiciste. Marvin se puso de pie. Ella envenenó nuestra ciudad. Ella sobrevivió a tu ciudad. El frío respondió. Cayó un silencio tan denso que el polvo y la luz del sol parecieron dejar de moverse. Entonces una pequeña voz desde la puerta dijo, ella no sobrevivió sola. Rousey estaba allí, descalza, con el cabello enredado y una margarita detrás de una oreja. En su mano sostenía la cortina del velo. Ella caminó directamente por el pasillo y se lo entregó a Attie. Esto pertenecía a su mamá, dijo Rousey. Ella lo cortó en cortinas para que pudiéramos seguir sintiéndonos guapas cuando éramos pobres. Attie sujetó el cordón como si ardiera. Rousey se volvió hacia la habitación. Todos ustedes la llamaron cosas. Dijo que era extraña, pero era amable cuando nadie más lo era. Y tú tenías miedo de eso porque no sabes amar sin reglas. Nadie se movió. Entonces la puerta crujió otra vez. Willis se quedó en el umbral. No llevaba zapatos, ni velo, solo un vestido azul pálido que Colt nunca había visto. Uno cosido con flores silvestres en el dobladillo. Su cabello estaba suelto, sus hombros descubiertos y su mirada fija. Ella no parecía desafiante. Ella parecía completa. La gente se quedó mirando. Y por primera vez en años, nadie habló sobre su silencio.
Ella pasó junto a Marvin sin pestañear. Pase a las mujeres que una vez les dieron la espalda. Más allá del predicador que se había negado a bendecir la tumba de su hermano. Ella estaba de pie junto a Colt. No vine a hacerles cambiar de opinión, dijo. Solo para mostrarle a Rousi cómo es enfrentar algo y no mirar hacia abajo. Colt la miró entonces, no como alguien roto, sino como alguien que había elegido no permanecer enterrado. El predicador se aclaró la garganta. Señorita Mabel, comenzó, pero su voz se quebró. Ella no esperó. Se volvió hacia Rousi y le tendió la mano. Vamos. Salieron juntos caminando. Colt los siguió. Ninguna voz los detuvo. Ni siquiera Marvin. Afuera, el viento atrapó el vestido de Willa y levantó el dobladillo como una bendición. Rousi se rió. Colt se inclinó y tomó su mano. Cruzaron el cementerio lentamente. Todas las cabezas se giraron para mirar. Nadie sabía qué decir, pero Rousi sí. Lo dijo en voz baja, a nadie en particular, pero a la vez a todos. Ella dijo que podría elegir mi nombre cuando cumpliera 6 años. Elegí a Rousi porque es una flor a la que no le importa crecer en la tierra. Colt sonrió. Willa miró con ojos brillantes. ¿Aún quieres irte de este lugar? Ella preguntó. Colt meneó la cabeza. Creo que acabo de encontrar algo que vale la pena construir. Llegaron a las afueras de la ciudad. El carro fue reparado allí. De nuevo cortinas en las ventanas. Colt les ayudó a subir a bordo. Tomó la lluvia, el sol de la mañana calentando su espalda. No necesitaban correr. Solo les faltaba vivir hacia adelante. Mientras se alejaban, Rousi se dio la vuelta una última vez y saludó. Nadie le devolvió el saludo, pero alguien, una de las mujeres más jóvenes, dejó un pastel en silencio en los escalones de la iglesia. Colt lo vio. No dijo ni una palabra porque algunos gestos de bondad llegaron tarde, pero aún así cuentan. Y lo que encontró dentro de aquella cabaña derrumbada no fue locura ni peligro ni vergüenza. Fue una mujer que mantuvo el amor cosido en encaje incluso después de que el mundo intentó arrebatárselo de las manos.